Espíritu Santo de Dios, tómanos. Tómanos, Señor, a todos los que estamos aquí, tómanos en esta mañana. Tómanos con violencia, Señor. Arréstanos por tu Espíritu en esta mañana. Queremos conocerte. Queremos conocerte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto sabes acerca de Jesucristo? Cuando yo preparé la predicación, yo no sabía que este era el devocional, pero el Señor tiene todo fríamente calculado. Y hoy hemos cantado, hemos proclamado que Jesucristo es el Señor, que es Rey, que en su nombre hay poder. Pero ¿cuánto tú conoces acerca de Jesucristo? Y no te estoy hablando de cuánto verso bíblico, cuántos capítulos de la Biblia tú sabes, cuánto tú conoces al Señor. Una cosa es saber algo de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Y yo puedo tener mucho conocimiento de alguien y tan siquiera haberlo visto en persona. ¿Por qué? Por lo que me dijeron, porque estudié acerca de esa persona. Tal vez he hablado con esa persona, he preguntado, conozco cosas que son verídicas, conozco cosas probablemente que son puro chisme, pero no es hasta que yo tengo una relación con esa persona, yo puedo decir que realmente le conozco. Y lamentablemente el ser humano poco conoce de Jesucristo, poco le conoce, poco le conoce. Y nosotros tendemos a ser injustos con el Señor. Cuando nosotros conocemos de alguien sin tener una evidencia, sin tener una verdad, un testimonio de esa persona, nosotros tendemos a hacer juicio de esa persona, a tener un prejuicio sin verla, sin siquiera haber hablado con ella. ¿Por qué? Por lo que te dijeron. Y muchas veces nosotros pensamos del Señor y pensamos que conocemos a Dios, pero la realidad del caso es que nos hemos hecho una imagen de Dios, nos hemos construido un Dios que no es el Dios verdadero. ¿La puedes pasar? Dice Proverbios capítulo 3, y esto lo escribe Salomón. Un hombre muy sabio, muy sabio. Él pidió eso y el Señor se lo concede. Muy sabio. Pero realmente Salomón conocía al Señor. Muy sabio. Pero cuando vemos la vida de este hombre, que no vamos a hablar, ¿verdad?, de su vida, pero lo que conocemos, lo que sabemos acerca de Salomón, sabemos que no terminó muy bien. Entonces, pudiéramos pensar, ¿y dónde quedó su sabiduría? Mucha tenía, sí, y todo lo que escribió es cierto, pero no sabemos cuánto él conoció al Señor. Dice Proverbios 3, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Esta versión es la versión textual, que es la que voy a estar usando, ¿verdad?, durante toda la predicación. Así que si usted ve algo que no le es muy común, pues sabe que no es la típica versión, ¿verdad?, que acostumbramos utilizar. ¿Qué significa la palabra conocer en este contexto? Dice, el significado literal de la palabra hebrea traducida aquí como reconocer es conocer. Es decir, en todos tus caminos conócelo. Esta es la palabra más sorprendente de este versículo. El versículo no dice, en todos tus caminos acuérdate de él. No dice, en todos tus caminos piensa en él. Si la lección de este versículo fuera simplemente ser consciente de Dios
eso mantiene a uno en el camino recto, tener conciencia de Dios me mantiene en el camino recto, entonces el verbo utilizado no sería conocer. También conviene señalar que el versículo no dice conócelo en todo momento, ni conócelo todos tus días. Dice, si el sentido del versículo es que debemos pensar en Dios en todo momento, ¿por qué entonces vincula el conocimiento de Él a nuestro comportamiento, refiriéndose a todos sus caminos, y no al tiempo? ¿Por qué les traigo esto, a modo de introducción? Hace 6 años específicamente, yo tuve un sueño muy particular. Y yo estaba en un laboratorio de química. Estoy sentada en una mesa con un hermano de esta iglesia. Y hay un libro, y el libro eran dibujos y era un idioma, eran como unos símbolos bien extraños. No te puedo decir era tal idioma, eran unos dibujitos. Y yo leía los dibujitos y transcribía lo que leía. Y miraba los dibujitos y transcribía lo que leía con este otro hermano de la congregación. Cuando leímos lo que teníamos en la mano era una serie de instrucciones, eran unas instrucciones, porque nosotros íbamos a preparar en ese laboratorio un ungüento para los ojos y para los huesos. Un ungüento para los ojos y para los huesos. Eran 2 medicamentos. Esa era nuestra asignación. Nosotros transcribíamos, lo pasamos a otra mesa y en esa mesa, para sorpresa mía, veo un grupo de hermanos de muchas congregaciones. Esta persona y yo éramos de tabernáculo, pero en la otra mesa, en la otra estación, a quien le íbamos a llevar las instrucciones eran hermanos de muchas congregaciones que los conocía. Y ellos comenzaron a buscar todos los materiales, todos los ingredientes que se necesitaban para esos 2 medicamentos. Luego estos hermanos llevan eso a otra estación y en esa estación había otra hermana y esta persona tenía 4 tarritos donde iba a envasar ese medicamento. Y de repente esta persona viene y dice, vayan, coman y regresen en 1 hora. Vayan, coman y regresen en 1 hora. Pero nadie sale del laboratorio y yo saco de debajo de la mesa de mi estación bandejas de comida. Todas ellas era comida, no era carne, eran frutas, eran hojas, era vegetal. Nada de eso era carne. Pero era bien particular porque yo cojo una china mandarina, le saco la cascarita y cuando empiezo a sacarle lo que le decimos nosotros los gajitos y me la como, sabía carne, pero era una fruta. Habían diferentes hojas como de lechuga, pero cuando te consumías no sabía a puramente hierba, sabía a carne, pero era bueno, no era comida adulterada. Y lo más lindo era que todo lo que había en la mesa era comida internacional. Allí había de todo. Y yo despierto del sueño. Y cuando despierto, el Señor me dio específicamente esta palabra. Hacen 6 años de ese sueño. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y yo lo escribí. Y esta mañana el Señor me lo trajo a memoria en la madrugada. ¿Y por qué les traigo esto? A mí me llamó mucho la atención la palabra ombligo. Será medicina tu ombligo. Y cuando busco el contexto del texto, todos sabemos, si puedes darle para atrás, Delma, que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros somos alimentados específicamente por el ombligo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Por el cordón umbilical. Y ese cordón no está directamente pegado a la piel de mamá, ese cordón está pegado a la placenta y la placenta es la que está pegada, ¿verdad?, a mamá. Y yo decía, temer al Señor es medicina a mi ombligo.
Temer al Señor es medicina a la médula de mis huesos. Eso es el tuétano, ¿verdad? Donde se produce la sangre. Es medicina a mis tuétanos, es medicina a mi ombligo. Temer al Señor, y yo lo repetía, temer al Señor. Temer al Señor es medicina a mi ombligo y medicina a mi médula. Y yo le decía, Señor, yo quisiera tener la oportunidad de ver con mis ojos el momento, no de mi concepción, el momento en el que yo nací en el corazón de Dios. Porque nosotros pensamos que nuestro momento de existencia fue el día que el Señor te puso en el vientre de tu madre. Pero dice Génesis capítulo 1, que estaba la Trinidad hablando, Elohim, el Dios Trino estaba hablando. Y Él le dice, se dicen el uno al otro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagámoslo a nuestra imagen, hagámoslo a nuestra semejanza. Y yo quisiera que se abriera un hueco en eternidad y poder ver ese momento. Porque Dios no improvisó allí. Dios no se sacó de la manga formar al hombre el día que lo tomó del polvo de la tierra y le dio forma con sus manos. Dios no estaba haciendo un boceto de algo en ese pedazo de tierra que en la historia se le conoce como el Fertile Crescent o el lugar fértil. Él sabía lo que él iba a hacer. Y ellos dicen, hagamos. ¿Cómo ellos sabían lo que iban a hacer? Porque en eternidad, y lo dice el Salmo 139, en eternidad Él me conocía. En eternidad Él me conocía. Simplemente que todavía Dios no nos había dado este cuerpo material. Pero en eternidad Él me conocía. Y si Él me conocía, Él sabía todo acerca de mí. Dios sabía todo acerca de mí. Y cuando llegó la hora de formar al hombre, Él sabía lo que Él iba a hacer. Dios no comete errores. Él es perfecto. Y cuando Él formó al hombre, la Biblia dice que lo formó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. Pudiéramos pensar que Dios es como Pimpinela, un hombre y una mujer. Pudiéramos pensar que Él tiene muchos rostros y tiene cara de hombre con barba, pero tiene cuerpo de mujer. No. Hombre y mujer, porque el Señor le dio las cualidades de su espíritu, capacidad para tener autoridad y gobierno y capacidad creativa para dar vida. Nosotros no es que nos parezcamos a Dios, porque la realidad del caso es que Dios parecería un monstruo con tantas caras y tantos matices y tantas razas. Entonces nosotros no podemos pensar que nos parecemos literalmente a Dios. Pero cuando Él dice que los formó hombre y los formó mujer, y esto me maravilló, inmediatamente luego que dice que los formó a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice que el hombre se unirá a la mujer y serán una sola carne. Que dejarán a sus padres y se unirán y serán una sola carne. Y esto nos revela a nosotros Elohim, su nombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Y cuando dice hombre y mujer, eso honra la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, hombre con hombre, mujer con mujer, no encaja, porque no está dentro del diseño de su imagen y su semejanza, independientemente cómo usted se sienta. Dios no improvisó,
nacimos en su corazón. Nacimos en su corazón. Imagínense ese momento, Dios dándole forma. Dios dándole forma. No cualquier cosa. Dios dándole forma al hombre. Y dice que lo tomó del polvo, de la tierra roja, del barro, y lo miró y le gustó, porque ya él sabía. Él no hizo un bocetito con Adán, él no hizo un bocetito con Eva. Él lo miró y dijo, se parece a nosotros. Y lo puso en Edén. Dios no formó al hombre en Edén. Dios lo tomó de la tierra y dice que lo puso en un huerto y le dio unas instrucciones. Y en esas instrucciones le dice la función de su imagen y su semejanza. ¿Cuál fue? Sojuzga, domina y fructifícate. Hombre y mujer. Sé cabeza. De todo esto puedes comer, porque la Biblia dice en el capítulo 1 de Génesis que Él creó todos los árboles y todas las plantas agradable a los ojos. Era agradable a los ojos, incluyendo el árbol del conocimiento, era agradable a los ojos. Pues entendemos por qué Eva dice, ¿verdad?, que lo halló agradable, porque así fue que el Señor lo hizo. Pero el Señor le puso un límite y le dijo, de todo esto puedes comer libremente. ¿Qué detalle? Libremente. Nos crearon en libertad, con límites en libertad. Eso a veces nosotros como que no nos hace mucho clic. ¿Cómo es que tengo límites pero tengo libertad? En límites, con límites pero en libertad. Come libremente, pero de no comas, porque ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Porque ciertamente morirás. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre tenía hambre, ¿verdad? Quería comer. Y hermano, eso no es pecado, porque la Biblia dice en Apocalipsis que nosotros vamos a comer. Y en las bodas vamos a comer. Nosotros vamos a comer y habrá una cena. Aquí el problema está en que la maldad entró en el corazón de la mujer. A veces incluso hemos dicho que ¿dónde estaba Adán cuando, si fue él el que el Señor le dio las instrucciones? ¿Dónde estaba Adán? Adán estaba allí, búscalo, en la palabra lo dice, que él estaba con ella. Él escuchó y él vio, a lo mejor ella fue un poquito más acelerada. No quiero juzgarla. Pásala. Conocer a Dios es estar íntimamente, la siguiente, unido a la idea de Dios. Conocer a Dios es estar íntimamente unido a la idea de Dios. Este conocimiento transforma la propia identidad y dicta el comportamiento. Por eso, Salomón decía, reconócelo en todos tus caminos, conócelo en todas tus acciones, conócelo en todas tus obras. Y esto transforma la propia identidad y dicta el comportamiento. La semana pasada, la pastora de los adolescentes y su equipo tuvimos la oportunidad de ir a un taller en el Capitolio y nosotros quedamos, se nos cayó la quijada y tuvimos que recogérnoslas como 10 veces por el nivel de abuso que hay en Puerto Rico en la niñez. Sabíamos que a la niñez, ¿verdad? Sabíamos, pero no sabíamos al nivel, a la magnitud. Pero lo que más nos espantó fue que las estadísticas presentaron que las primeras personas, ¿verdad?, que son los que promueven, los que practican el maltrato, son sus padres biológicos. Específicamente mamá. Y mamá duplicaba en la estadística. Papá aproximadamente un 30 y pico %, papá biológico, mamá casi un 60 y pico %.
Y decía, ¿verdad?, que cuando el niño era la crianza, nos explicaban, ¿verdad?, acerca de la conexión y cómo funcionaba el cerebro. Cómo el cerebro iba conectando gracias a la plasticidad que tienen los niños. Y cómo se iba construyendo la identidad de ese niño a causa de conocer a su mamá y a su papá, a sus padres. A medida él conocía a sus padres, su cerebro iba haciendo unas conexiones, ¿verdad?, en sus neuronas, iba construyendo una personalidad, y esto llevaba a una identidad y esto llevaba a una conducta. Y yo decía, wow, Señor, conocerte a ti como nuestro Padre transforma nuestra identidad y dicta nuestro comportamiento. Nosotros nos podemos cansar de cantar. En tu nombre hay poder. Nosotros nos podemos cansar de cantar. Tú eres grande, tú nos libertas, tú nos transformas. Pero si nosotros no conocemos al Señor, nuestra identidad no va a ser formada. Si nosotros no conocemos al Señor, su identidad no va a dictar nuestro comportamiento. Y a veces llevamos tantos años lidiando con ataduras, lidiando con conductas, lidiando con malos hábitos. Caemos en unos ciclos violentos. Dios sabe que somos débiles, claro que sí. Dios sabe que somos frágiles, claro que sí. Dios sabe que somos simples mortales, claro que sí. Pero la intención de Dios es tener hijos y que sus hijos le conozcan. Y que sus hijos le conozcan. Y conocer es tomar la idea de Dios, no es que Dios es una idea, la idea de la persona de Dios y hacerla carne en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros, no sé si es por causa, ¿verdad?, de la forma en que hemos sido criados o nuestras culturas occidentales, tendemos a usar el nombre de Dios con una trivialidad muy violenta. Tendemos a usar el nombre de Dios con una facilidad sin ningún tipo de temor reverente a su nombre. Tan así que Dios se puede estar moviendo en medio de su pueblo y usted no darse cuenta. Para los efectos, usted nunca vio al Señor. Y entró como salió. Y su semana, y sus meses, y sus años pasan normal. Porque nuestra mente está cauterizada. Porque lo hemos tomado tan liviano. Nos hizo Dios mismo. Mi Padre y tu Padre es Dios, el creador de todas las cosas. No es la señora o el señor que duerme en el cuarto de al lado de tu casa, o la que tú visitas una vez en semana, o una vez al mes, o la que vive fuera de los Estados Unidos. Nuestro Padre es Dios. Y cada vez que nosotros pronunciamos el nombre del Hijo Jesucristo, y cada vez que nosotros clamamos y le pedimos a su Espíritu que venga y nos ayude y nos guíe a toda verdad, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. La presencia del Señor no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa, independientemente de cómo nosotros nos sintamos. Teme al Señor, decía Salomón. Teme al Señor. Y eso será medicina a mi ombligo y a mi tuétano. Lo puedes pasar. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis. Porque la serpiente estaba allí, Satanás estaba mirando lo que estaba ocurriendo. Y él era inteligente, él es inteligente porque el Señor le dio unas capacidades. Y él no se metió en cualquier animal, él no buscó cualquier cuerpo, él buscó el más astuto. Y le dice a la mujer:
ciertamente no morirá, sino que sabéis que Elohim, que el día que comas de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y el mal, se os abrirán los ojos y seréis semejante a Elohim. Es que Él los hizo semejantes a Elohim. Él los hizo semejantes, el Señor nos hizo semejante a Él. Pero mira cómo Él cambia la cuestión. Semejante a Elohim, conocedores del bien y del mal. Cuando en el capítulo anterior dice, semejante a Elohim, hombre y mujer. Esa partecita del texto Él la cambió y le dice, así vas a ser semejante a ellos que conocen el bien y el mal. Es que en ningún momento cuando el Señor formó al hombre le dijo, a imagen de Dios los creó, conocedor del bien y el mal. Esa no fue la semejanza. La semejanza fue hombre y mujer. Y que cuando se unan honrarán lo que soy yo. Nada tenía que ver con conocer el bien o conocer el mal, porque el ser humano no conocía el mal porque nació en el corazón de Dios. Es que allí Dios le puso un cuerpo, pero Dios no hizo una masa ignorante de tierra húmeda que caminaba como nos lo han enseñado en la escuela, con garras, con pelos que parecen monstruitos, que parecen monos y orangutanes. Dios no hizo eso. Dios le dio un cuerpo a una criatura extraordinaria, con la semejanza y la imagen suya. Y Satanás le dice que la semejanza era conocer el bien y el mal. Y dice, y cosieron follaje de higueras. Perdón, esto de acá, lo brinqué. Dice el 6, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, porque el Señor lo había creado así, y que era agradable a los ojos, porque el Señor lo había hecho así, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Ella no necesitaba conocer al Señor, ni Adán tampoco, a través de un árbol, porque ellos lo tenían de frente. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y comió. Y dice el 7, entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Ceñidores en otras versiones son delantales. Dice que se le abrieron los ojos, si ellos tenían los ojos abiertos, porque la Biblia dice en el capítulo anterior que ellos que el Señor hizo un alma viviente. Tenían los ojos abiertos. ¿Qué ojos se le abrieron? Y que se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. Es que ellos siempre habían estado desnudos en el corazón de Dios, en lo profundo de la tierra, y cuando fueron formados el hombre siempre estuvo desnudo. Pero en ese momento se dieron cuenta de su desnudez. Se dieron cuenta, no fue de sus sistemas reproductores, ni sus órganos que estaban por fuera. Se dieron cuenta de su desnudez por causa del pecado, pero no fue por su desnudez, porque ellos siempre habían estado desnudos. Usted ¿no le ha pasado que aún estando vestido no encuentra cómo acercarse al Señor por causa de la vergüenza? Pues nada tiene que ver con que se nos ve aquí o acá. Cuando se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos, ellos vieron la vergüenza, ellos vieron la cara del pecado. Ellos le vieron la cara al pecado. Pero para nosotros tal vez es fácil y es trivial fallarle al Señor, porque el temor del Señor tal vez no es tan grande. Y el pecado lo maquillamos. Pero ellos que no conocían la maldad, tuvieron el pecado en la cara. Y eso les
les causó miedo. El Señor temor, pero ver el mal les dio miedo y tuvieron vergüenza. Delante de la santidad, ellos eran libres. Delante del pecado había vergüenza y sigue habiendo vergüenza. Pero nosotros no nacimos simplemente a 2-3 metros bajo tierra el día que fuimos formados. Lo puedes pasar. Dice el Salmo 139, tú formaste mis riñones. Allí es donde se filtra ¿qué? Si usted cogió un poquito de biología, la sangre. ¿Qué específico? Pudieron haber dicho otra cosa. Tú formaste mi lengua, tú formaste mi oreja, tú formaste mis riñones. Me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. David no era Adán, pero me parece escuchar a Adán en la boca de David. Me parece escuchar a Adán mientras Dios lo estaba formando. Mientras Dios lo estaba formando. Porque no era cualquier cosa lo que Dios estaba haciendo. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado. Dice que los sacó del polvo de la tierra. Lo oculto no es el vientre. Fue sacado de lo más profundo de la tierra y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Este fue el momento en que usted y yo fuimos concebidos en eternidad en el corazón de Dios. Y aún nuestro embrión adoraba al Señor en su corazón. Dios no hizo pedacitos de carne. Dios no hizo bolitas de pelo. Dios creó a un ser con el libre albedrío de que le ame o no le ame. Pero mientras estuvo en su corazón, aún allí nosotros podíamos adorarle y temer a su nombre. Puedes pasarla. Hay un dato bien interesante en el Evangelio de Juan. Específicamente cuando Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya y que enviara al Consolador. Y el Señor empieza, pareciera un trabalengua. Me es necesario, ahora me están viendo, pero después no me van a ver, pero después me van a volver a ver. Y ellos estaban como confundidos. ¿A qué Él se refiere con todo esto? Porque ellos están viendo a Dios hecho carne. Pero la realidad del caso es que todavía no le conocían. Sabían mucho porque caminaban con Jesús. Pero todavía no se le había revelado. Y el Señor comienza a explicarle, es necesario que yo me vaya y ir al Padre para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice la palabra, venga y les guíe y les haga recordar todo lo que yo les he enseñado. Y vendrá uno mayor que Él. Él no le dejó tampoco cualquier cosa. Cómo Dios honra. Es lindo cómo el Padre honra al Hijo y el Hijo al Espíritu y el Espíritu trae gloria al Padre. Y a veces nosotros lo tomamos tan liviano. Y Jesús le dice a los discípulos, de cierto les digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Ustedes me van a llorar, pero el mundo se va a alegrar. Vosotros os entristecéis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer está de parto, tiene congoja, porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo.
Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, es como nosotros decimos, en verdad, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no pedís nada en mi nombre. No habían conocido a Jesucristo como Dios. Dice, porque todavía ustedes no han pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Yo he tenido una sola hija y fue por cesárea. Yo no sé lo que es un parto de forma vaginal, de forma natural. Pero yo creo que aquí hay muchas, ¿verdad? Yo creo que la mayoría ha dado a luz de forma natural. Pero ya sea de alguna manera o de otra, ¿verdad? De una o de otra, todas podemos testificar que dar a luz es extremadamente doloroso. Todas pudiéramos decir lo mismo. La que parió a una como la que parió 20. El parto es doloroso. No te asustes, Polé. El parto es doloroso. Tan doloroso que nosotras pensamos que nos vamos a morir. ¿Cierto o falso? Pensamos que se nos va a ir la vida. Pensamos que no tenemos la capacidad. Pensamos que por más duro que gritemos, el dolor se va a ir. Pensamos que cualquier otra de las 1000 posiciones que podamos tener, vamos a sentir algún alivio. Y la realidad del caso es que mientras más intensifica el dolor, más cerquita de nuestro gozo estamos. Mientras más apretado está el dolor, más cerquita de nuestro gozo estamos. Escucha, iglesia, mientras más apriete el dolor, más cerca de nuestro gozo estamos. Y usted le puede preguntar al bebé, a menos que haya sido un parto con trauma, ¿verdad? Bebé no lo recuerda y probablemente no se lo puede contar a usted. Quien pasa el dolor es ¿quién? Es la mamá, es quien la está dando a luz. El bebé no está sufriendo dolor. Y pudiéramos decir tantas cosas que Jesús pudo haber utilizado para sus discípulos. ¿Y por qué usó específicamente una mujer en su tiempo de labor de parto? Y lo usa y le dice, porque es cuando la mujer va a dar a luz y llegó su hora, porque ha llegado su hora. Y cuando nosotros buscamos el contexto en el Nuevo Testamento, porque ha llegado su hora, la mayoría de las veces quien lo usó es Jesucristo. Le dijo a la mamá, no, que todavía no ha llegado mi hora, no quería hacer el milagro. Pero hay algo extraordinario en esa hora. Cuando a la mujer le llega la hora, por la misericordia del Señor, las mujeres no mueren. Muchas han muerto en parto. Muchas han muerto en parto. Pero no es lo normal, no es lo normal y no es lo común. ¿Verdad? Lo común es que usted para y luego se recupere. Pero imagínese ahora mismo el momento cuando a Jesucristo le llegó su hora. Esto no fue improvisado tampoco. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de decir hagamos, ya habían establecido una hora. Porque Él me conoce. Y Él le dice al Señor, ha llegado mi hora. Y llegó el momento de parirnos en el Espíritu. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Parirnos en el Espíritu. ¿Quién aguantó las contracciones? Cristo. ¿Quién aguantó los azotes? Cristo. ¿Quién aguantó las pescosadas? Cristo. ¿Quién aguantó la ofensa, la vergüenza? Cristo. Dice la Biblia en Génesis que la mujer y el hombre se cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Hermano, usted y yo no podemos coser el alma con el espíritu. Usted y yo no lo podemos hacer, y eso fue lo que ellos trataron de hacer. A ellos les dio pánico el pecado, que los tenían de frente.
Y a la misma vez le dio temor el Señor. Y ellos trataron de arreglar el problema y coserse para cubrir. Usted no puede coser el pecado con la santidad. No podemos, porque Él nos conoce. No podemos, porque Él nos conoce. Y es bien interesante ver que en el tiempo de Moisés el Señor le dio una vestidura sacerdotal impresionante. Tan así que le dice, tienes que hacerle ropa interior. Por causa de la santidad, específicamente al sumo sacerdote. Todos los demás también lo tenían, pero el sumo sacerdote, ¿verdad? Tenía una ropa bien particular, preciosa. Y el Señor le pide que se ponga ropa interior para que cuando ellos se doblen, ¿verdad? O se suban, cubrir su desnudez delante de la presencia del Señor. Y solamente un hombre podía acercarse a ese lugar santísimo. Una vez al año, no era todo el tiempo, una vez al año. Pero Él se presentaba vestido, ¿cierto o falso? No se presentaba desnudo, Él se presentaba vestido. Pero dice la palabra que Jesucristo fue el Cordero Pascual, pero también dice que Él fue nuestro sumo sacerdote. Y cómo el sumo sacerdote entró delante de la presencia del Padre, con ropa. Jesucristo fue clavado en un madero desnudo. Desnudo. Dice la Biblia en Isaías 52 que Él estaba destrozado, que no podían identificarlo. Desnudo. En un camino, desnudo. Ensangrentado, desnudo. Él no se puso una hojita de higuera. El sumo sacerdote entró al lugar santísimo cargando el pecado del mundo. Y cuando se desgarró, porque había llegado su hora, como cuando la mujer da luz, porque había llegado su hora para que usted y yo pudiéramos nacer en su espíritu, Él entró delante del Señor desnudo. El templo, no el tabernáculo, el templo tiene muchas partes muy importantes. Ese edificio es muy importante y eso es la sombra de lo que Él era. Y uno de los atrios, uno de los lugares se le llama el patio de los gentiles. Ellos no pueden entrar, solamente esa área. Ahí estaban los cojos, los enfermos, todo el mundo. Había otro un poquito más adentro y era el área de las mujeres. Las mujeres podían entrar un poquito más adentro. Pero había otro un poquito más adentro, que era el área de los hombres y tenían que ser judíos. Un poquito más adentro. Pero ninguno tenía acceso al lugar santísimo, aún en el templo. No te estoy hablando del tabernáculo. Pero imagínate a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, va caminando y le dice, Stephanie, ven acá para que me acompañe. Y la toma de la mano para que entre. Y ella le dice, no, porque yo no puedo pasar del atrio, del patio de los gentiles. No te preocupes, yo soy tu guía. Y va caminando y pasan al área de las mujeres y ella le dice, no, déjame aquí, porque aquí es que las mujeres pertenecen. Y él le dice, no, si tú estás conmigo, vámonos un poquito más adentro. Y entran al de los varones, al de los hombres. No, tú sabes que eso a mí me puede costar la vida. No te preocupes, tú vas conmigo. Y que cuando tú logras entrar al lugar santísimo, de la mano del que te conoce, y tú te topas con esto, y ves lo que hay aquí, y cuando miras el que te está llevando de la mano, tienen la misma cara. Él te conoce. Él te conoce. Él te conoce. El día que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador,
Y si no lo has hecho, no te vayas de este lugar. Usted entró por la mano del que lo parió en el espíritu, en desnudez y en vergüenza. Y cuando usted miró a Cristo y entró al lugar santísimo, se dio cuenta de que el que estaba allí sentado y el que lo llevaba a usted tienen el mismo rostro. No son dos caras de hombre, no son dos caras de mujer, no son animales. Es el que es 3 veces santo. Y lo menos que Dios merece es nuestro corazón. Y es conocerle. Lo menos que Dios merece es que nosotros le conozcamos en todos nuestros caminos. Lo menos que Dios merece no es que pensemos en Él, es que querramos ser como Él. Es que ser semejante al Señor es representar su autoridad y proclamar su vida en toda la creación. Y esa es la iglesia. Entonces a Él no se le dio con inventar. Es como la mujer de parto. No, es que Él nos parió en el espíritu. Y a quien le costó fue a Él, no fue a nosotros. No fue a nosotros. No hay cosa más hermosa que a usted le den su bebé y lo primero que él busca es el pechito. Eso es automático. Parece un gusanito. Y rápido va a buscar el pechito para alimentarse de quien fuera su fuente por 9 meses. Porque ya no tiene el cordón. E inmediatamente se siente que se muere. Se siente que se muere si no se pega al pecho, a la fuente. No hay muestra, y no quiero que me malinterprete con lo que voy a decir. No hay muestra más extraordinaria, pero no hay un evento más dramático que el parto. Los hombres no nos van a poder entender en esa, ¿verdad? Pregúntele al Señor por qué Él escogió a la mujer. Yo no se lo puedo contestar. Usted sabe lo que es que el Señor concibe en el cielo un propósito eterno. Y a una persona de carne y hueso le da la tarea de traer ese propósito materializado al planeta Tierra, como dice nuestra pastora Rowena Rivera. Eso no es cualquier cosa. Por ese momento usted siente que se muere, porque usted está trayendo del cielo a la tierra, porque fue concebido en el corazón de Dios. No en una noche loca, no en una luna de miel. Usted fue concebido en el corazón del que es 3 veces santo. Y en la fragilidad de una mujer, usted trae el cielo a la tierra. Entonces nosotros tampoco creemos en el aborto, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y en su imagen y en su semejanza hay autoridad y hay vida. Lo puedes pasar. La hora ha llegado. ¿Cuál hora? Esta hora es el punto más alto en toda la historia de la redención. Cada vez que Jesús usa el término, porque ha llegado su hora. Había llegado la hora en que la redención planeada desde la eternidad pasada sería ejecutada por la segunda persona de la Trinidad. Había llegado la hora en que la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15 aplastaría la cabeza de la serpiente. Había llegado la hora en que todas las profecías sobre la muerte de Cristo se cumplirían. La hora en que los tipos o sombras de todos los sacrificios del Antiguo Testamento darían paso a la realidad a la que apuntaban: el sacrificio final y perfecto del Cordero de Dios.
Había llegado la hora en la que aquel que no tiene pecado sería hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta era la hora en la cual Cristo cancelaría el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria porque no era falsa, era cierto, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Era la hora en que el Dios que se hizo hombre llevaría sobre sus hombros todos y cada uno de los pecados de la humanidad y recibiría toda la ira de Dios por cada uno de esos pecados. La puedes pasar. Era la hora en la que Cristo llevaría nuestras enfermedades, sufriría nuestros dolores, sería azotado y herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sería sobre él y seríamos curados por su llaga. Dios quebrantaría a aquel que nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca, sujetándolo a padecimiento porque llevaría el pecado de todos nosotros. Aquel que podía destruir a todos solo con hablar, enmudeció y no abrió su boca, sino que como un cordero fue llevado al matadero. En esta hora el Dios eterno moriría en su humanidad. El Dios omnipotente estaría en completa debilidad. El Dios 3 veces santo sería tratado pecado. El Dios justo sería tratado como injusto. Había llegado la hora en que él entraría a las profundidades de la muerte y mataría a la muerte por medio de su muerte. Destruiría al diablo y a los poderes del mal. Sin embargo, esa hora no se limita únicamente a su muerte en la cruz, sino que abarca su resurrección y su ascensión. La puedes pasar, pero todavía queda un parto. Todavía queda un parto. Y estando encinta, grita con dolores de parto angustiada por dar a luz. Apocalipsis 12:2. Todavía queda un parto. Iglesia, el Señor nos dio a luz en el Espíritu. El Señor nos dio a luz en su corazón. Nacimos con una simiente pecaminosa. Jesucristo nos da luz en el Espíritu para reconciliarnos nuevamente a su corazón. Pero nos convierte en cuerpo, en esposa, en la novia, en iglesia. Pero todavía hay contracciones. Todavía hay contracciones. Y yo les dije al principio, cuando el dolor aprieta, el gozo está cerca. Todavía queda un parto. Todavía queda un parto. Pregúntate. El Señor te pregunta, ¿me conoces? ¿Sabías tal vez muchas cosas de mí? Hoy, ¿me conoces? ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Pero Él quiso, Él quiere hacernos parte. Siempre ha sido su plan. Siempre ha sido su plan. ¿Cómo nosotros no vamos a negar a confiar en un Dios tan grande? ¿Cómo no confiar en un hombre como ese? ¿Cómo decirle que no al Señor? ¿Cómo decirle que no a su llamado? ¿Cómo decirle que no a no servirle? ¿Cómo decirle que no a que no te use? ¿Cómo decirle que no si eso no se trata de ti, eso no se trata de mí? Siempre se ha tratado de Él. Siempre se ha tratado de Él mismo satisfacerse, porque Él es Dios. Ponte de pie. Los que puedan, los que quieran. Cada vez que tú tomes el nombre del Señor, Él decía a sus discípulos en Juan 16, antes no pedían en mi nombre, ahora piden en mi nombre. Tenemos acceso. Estamos vestidos, pero si todavía tú sientes vergüenza, recuerda el día en que Jesucristo dio a luz al hombre en su desnudez, en su momento más vulnerable, en su hora.
y nos dio acceso nuevamente al lugar al cual nosotros pertenecemos. Dios no nos está dando acceso a un sitio que usted no conoce. Dios nos está dando acceso a un lugar que ya usted y yo conocíamos. Y más que todo, que Él conoce. Él te conoce, por nombre te conoce. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. El Señor lo ve todo, todo. No hay nada que podamos esconder de Él. Y tenemos acceso al corazón de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto querer servir al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto querer obedecer al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto querer acercarnos a su presencia con tanta vergüenza y con tanto temor y con cuánta altivez? Si Él lo sabe todo. Si temer a su nombre es medicina a mi ombligo y a mis tuétanos. Señor, si hay algo enfermo en mi corazón, temer a tu nombre trae medicina. No es solamente clamar que hay libertad, no es solamente gritar que hay poder en su nombre. Es conocerle. Y cuando tú conoces, tú sabes que por más mal que lo hayas hecho en casa de mami y papi, hay un plato. Tú sabes que no tienes para la renta, en casa de mami y papi hay un cuarto. Tú sabes que te presta el carro, te resuelve. Y aún siendo malos, sabemos ser buenos con nuestros hijos. ¿Qué te hace pensar que Dios es malo? ¿Qué nos hace pensar que el Señor no te ama? Y no es suficientemente santo y grande para recibirte, pero para cambiarte, para ayudarte a caminar en santidad. ¿Qué nos hace pensar que el Señor no es suficientemente capaz de transformar nuestra vida? ¿Qué nos hace pensar? Si Él es Dios, el altar está abierto. Tenemos acceso. Él pasó los dolores. Dile: Señor, estoy frustrado, no sé a qué me llamaste. Soy parte de un ministerio y siento que no funciono. Séle honesto al Señor. Nunca he hecho nada. Llevo años aquí, nunca he hecho nada. Y cuando salgo de aquí empiezo a hablar malo y a maldecir. Sé honesto con el Señor. Me gusta más de una mujer. Me gusta más de un hombre. Tengo problemas económicos. Confiésale al Señor lo que por años ha estado enfermando tus huesos. No es que lo grites aquí, es que le digas al Señor: Señor, tengo acceso. Y tú sabes que soy débil. Tú sabes que soy débil. Pero hoy yo te he conocido. Y la hora en que Cristo se entregó por completo valió la pena. Que cuando tú te mires, tú dices: el precio que Cristo pagó por mí valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. El embarazo que no deseabas valió la pena. Y eso yo lo puedo testificar. Yo no quería tener hijos. Y ahí está mi esposo y ahí está mi hija. Yo le dije al Señor: yo no me quiero casar. Yo no quiero tener hijos. Y un día el Señor me dijo: yo hice todo lo posible. Yo me puse inyecciones, yo usaba pastillas. Y un día el Señor me dijo por la boca de nuestra pastora: tu vientre está listo. Frente a una multitud de gente, tu vientre está listo. Yo era parte del ministerio de danza de esta casa. Y todas casadas anhelaban tener hijos, pero yo no quería tener hijos. Y el Señor dijo: te escogí para que abrieras vientres. Cada vez que aquí hay una mujer en embarazo, el Señor sabe
que sabe mi hija es testigo. Yo paro en oración con esa mujer porque yo tengo un compromiso con el Señor. Yo estudié biología, yo quería estudiar medicina y usted sabe que me dediqué a ser ama de casa y a darle homeschooling porque yo sabía que yo tenía que ofrendarle al Señor algo que yo no merecía. Algo que yo no merecía. Y a Él le plació, conociendo mi corazón. Pero como yo no conocía, yo sabía mucho de Dios, pero yo no conocía. A Él le plació poner un propósito para un tiempo en mi vientre. Y luego de mí, cada 6 meses, todas tenían diagnósticos de esterilidad. Y yo era la única, ni yo ni mi esposo. Hasta el día. Y la palabra fue, serán semanas. ¿Y usted sabe cuánto se tardó eso? 10 meses. Y la gente me decía, pero el Señor no te había dicho que eran semanas. Usted sabe que yo todavía estaba peleando con la palabra del Señor, porque yo no quería. Y el día que yo me puse a cuentas con el Señor y le dije, no quiero, pero tú quieres. Y si tú quieres, para mí eso me basta. Y ese día mi hija fue concebida. Y por eso ella tiene el nombre que tiene. Ella se llama Sión. Porque la palabra Sión siempre habla de restauración. Y tal vez 2 Jerusalenes destruidos, el Señor le plació restaurar y darnos una herencia. Todavía queda un parto. Todavía queda un parto. Todavía queda un parto. No se trata de lo que usted quiera, se trata de lo que el Señor quiera. Y lo que Él quiera es suficiente. Lo que Él quiera es suficiente. Por encima de lo malo que usted haya sido, lo que Él quiera es suficiente. Y Él lo que quiere es amarnos. Y Él lo que quiere es vivir con nosotros. Podría yo cantar toda mi vida sin cesar. En nombre de Jesús yo levantaré. Cada vez que clamo más dulces, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús me hace cantar santo. Nadie como Jesús, nadie como Jesús, nadie como Jesús. Solo tú eres digno y tú has sido mi amigo fiel. Yo tu bondad no olvidaré. El nombre de Jesús yo levantaré. Y cada vez que clamo más dulces, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús me hace cantar santo. Nadie como Jesús, nadie como Jesús. Nadie como Jesús, solo tú eres digno. Solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús, solo el nombre de Jesús me hace cantar santo. Nadie como Jesús, nadie como Jesús,
nadie como Jesús, solo tú eres digno. Exaltamos tu nombre, Dios. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay. No lo hay. Tu nombre, solo tú eres digno, Padre, Señor. Tú mereces nuestra alabanza, Señor. Entrónate en este lugar, Padre, en medio de tus hijos, Señor. Que no nos cansemos, Padre, de exaltar tu nombre, Señor. Padre, que no nos cansemos de adorarte, Señor, por los siglos, Señor Jesús. Y tu nombre es como la luz del sol que a la oscuridad venció. La vida y la resurrección, Jesús, tu nombre es salvación y sanidad. Toda tormenta callará, nunca has fallado y no lo harás, Jesús, el pan partido por la humanidad, herido por nuestra maldad. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor, que a la muerte derrotó. Su nombre es el vencedor, Jesús, y tu nombre es como la luz que a la oscuridad venció. La vida y la resurrección, Jesús, y tu nombre es salvación y sanidad. Toda tormenta callará, nunca has fallado y no lo harás, Jesús, el pan partido por la humanidad, herido por nuestra maldad. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor, que a la muerte derrotó. Su nombre es el vencedor, Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús, oh, solo a Jesús le damos la gloria, solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús le damos la gloria, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, te damos la gloria, y tu nombre es como la luz del sol que a la oscuridad venció. La vida y la resurrección, Jesús, y tu nombre es salvación y sanidad. Toda tormenta callará, nunca has fallado y no lo harás, Jesús, el pan partido por la humanidad, herido por nuestra maldad. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor, que a la muerte derrotó. Su nombre
En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay sanidad, me hace cantar santo. En tu nombre hay libertad, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay libertad, me hace cantar santo. En tu nombre hay salvación, en tu nombre hay salvación, en tu nombre hay salvación, me hace cantar santo. Solo a ti Jesús, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús, te damos la gloria.